Bien, vamos a empezar con el último procedimiento de solución de problemas y nos referimos al algoritmo dual simplex. Este, ah, a diferencia de los diferentes procedimientos que hemos visto anteriormente, pues cambia poco la metodología que veíamos de solución manual de entrada, de variables de entrada y de salida de los procedimientos según el esquema del método simple. Este requiere un seguimiento de paso a paso diferente. O sea, vamos a hacer un conjunto de paso a paso, tanto para el criterio de optimalidad como la definición de las variables de entrada y de salida del procedimiento. Entonces, aunque no es un algoritmo que podemos utilizarlo en cualquier esquema de problema. Sí, para un conjunto de problemas específicos, pues entonces sería más conveniente nosotros de hacerlo manualmente, pues utilizar esta alternativa de solución. Vimos la semana pasada, por ejemplo, la teoría de dualidad que dice que para cada problema existe otro problema en donde podemos hacer una transformación de variables. Claro, en ese momento, eh, pues decíamos que era más conveniente un problema que fuera de minimización y todas las restricciones del tipo mayor o igual para poder convertirlo a otro problema que fuera de maximización y todas las restricciones igual. Era básicamente un reflejo de otro problema, pero que fuera conveniente para resolverlo de manera directa con el algoritmo del método simple. Pues ahora la idea es ver este nuevo esquema en donde tal vez, aunque no cambie el procedimiento, pero pudiera ser más conveniente también en algunos casos. Y antes de leer las condiciones de factibilidad y optimalidad que definen el procedimiento, pues sería bueno entender un poco los requisitos de este problema. Y requisito es para poder aplicar claramente la solución de un problema. Miren, los problemas que se van a realizar con el algoritmo dual simple, pues necesitan hacer una transformación. Y la primera transformación es que todas las restricciones deben de ser del tipo menor. Entonces alguien me diría, pero ¿cómo todas las restricciones van a ser del tipo menor o igual? Si nosotros sabemos que en algún problema pudiera haber mayor o igual o pudiera haber igual. Entonces, ¿cómo ahora todas son del tipo menor o igual? Bueno, en ese contexto, ustedes saben que una desigualdad eh, sea cual sea la desigualdad, yo puedo convertir una desigualdad del tipo mayor o igual a una desigualdad del tipo menor o igual haciendo una simple operación. ¿Qué operación yo pudiera hacer para cambiar el sentido de una desigualdad de mayor o igual para que se convierta en una desigualdad de menor o igual? Pues simplemente cuando una desigualdad viene del tipo mayor o igual, simplemente por multiplicar por menos uno, cambiamos el sentido de la desigualdad. O sea que cuando ustedes tienen, imaginémonos una restricción, que, por decir algo, se puede convertir en otra restricción al multiplicarla por menos uno. ¿Y qué va a pasar a ser?
Es la misma expresión de allá arriba, pero todos los valores negativos, incluyendo los coeficientes del lado derecho, como la parte de el lado izquierdo. O sea, que el lado derecho y el lado izquierdo, ambos van a tener los coeficientes cambiados desde el punto de vista del signo. Ahora, la literatura del procedimiento del método simple natural nos indicaba que los lados derechos no podían tener valores negativos, pero en este contexto, lo primero que me está lo que el primer procedimiento que acabamos de hacer para transformar una restricción del tipo mayor o igual a menor o igual, pues ahora vemos que hay un valor negativo. Entonces ahí como que ahora estoy, eh, entro en contradicción con lo que veíamos anteriormente del método simple, de que los lados derechos no podían tener valores negativos. Bueno, esa es una de las diferencias que tiene el procedimiento dual simple, que va a cambiar la metodología desde el punto de vista directamente de quién entra y quién sale y cómo se define la entrada y la salida de las variables. Ya luego, cuando tenemos una igualdad, pues vamos a crear dos restricciones. Una igualdad, si tenemos una restricción del tipo igualdad, pues aquí lo que estamos viendo es, imagínate que yo tengo eh, esta restricción, como decíamos, tiene que ser obligatoriamente igual a 50. Pues aquí vamos a crear dos restricciones. Una en donde va a ser mayor o igual y la otra va a ser menor o igual. Pero ¿qué pasa? Esta restricción del tipo mayor o igual, en realidad la vamos a multiplicar por -1 y en realidad las dos restricciones que vamos a sacar son una con los valores positivos y la otra restricción con los valores negativos. Fíjense que en este caso, una va a salir con los valores positivos y otra con los valores negativos, ambas menor o igual. Ya con esto tendríamos nosotros la transformación de una ecuación del tipo igual. Entonces, ¿cómo la podemos convertir en dos restricciones que dicen que ambas convergen a la igualdad? Porque tienen que satisfacerse todas las restricciones en el modelo y por ende la de mayor o igual y la menor o igual convergen en el punto de la igualdad. Bien, por ese lado vemos que cambia un concepto y es bueno leer nuevamente lo que habla del procedimiento del dual simple. En realidad vamos a empezar con una solución mucho mejor que óptima, pero desde el punto de vista de optimidad, pero no es factible. Y no es factible en el entendido de que estamos teniendo valores negativos en los lados derechos. Entonces, esa es una disyuntiva que tiene el procedimiento que ahora va a empezar mucho mejor que óptimo, pero no factible. Entonces, la idea del procedimiento es devolver la factibilidad eliminando los valores negativos. O sea, el objetivo que vamos a hacer nosotros en este procedimiento es quitar los elementos negativos de los lados derechos. Ese es nuestro objetivo. Y cuando quitemos los lados derechos, los negativos, pues termina el procedimiento del dual simple. Ahora, ¿qué pasa con el procedimiento dual simple? Bueno, si vamos a utilizar una herramienta como Tora para validar este procedimiento, pues Tora solamente va a permitir que uses dual simple si el problema es de minimización. Ya que si el problema es de maximización, tú podrás eliminar los negativos eh, utilizando el procedimiento dual simplex, pero no vas a llegar a la solución. Y en ese contexto, ahí tendrías que volver al procedimiento normal del método simple y continuar el proceso de optimización hasta resolverlo.
Entonces, el dual simple solo te va a ayudar para eliminar los valores negativos que hemos adaptado. Y ya después que eliminamos los negativos, pues continuamos el procedimiento de optimización normal del método simple. Ahora, sí. Ahora, si el problema es de minimización y la función objetivo es de minimización específicamente, pues sí, el problema dual simplex me va a permitir llegar a la solución. Siempre y cuando, como les digo, siempre y cuando el problema de la función objetivo sea de minimización. Ahí eso es lo que tenemos que entender. No, un segundito. Entonces, ¿qué cambia del procedimiento del método simplex? Bueno, cambia la metodología de cómo se determinan el orden de los conceptos. En esta oportunidad, vamos a, en vez de determinar primero quién entra y luego quién sale, aquí hacemos lo contrario. Seleccionamos primero a quién vamos a sacar que responde a los lados derechos, el que tenga el valor más negativo, y posteriormente que hemos determinado cuál es la variable que vamos a salir, calculamos una relación en función de lo que tenemos en la fila de la función objetivo, menos z sub j, y lo dividimos entre los coeficientes negativos de la fila de las variables que salen. Esos coeficientes negativos que estén en la fila de la variable que sale, pues entonces vamos a hacer la relación mínima y determinamos ahí esa parte. Segundo. Entonces, la condición dual de optimalidad lo que va a buscar es determinar cuál debe ser la variable que entra en función de la variable que previamente queremos sacar, porque es la más negativa. Y lo que queremos eliminar con este procedimiento es un valor negativo. Pero como les decía, al igual que el proceso dualidad, es un problema que aplica en ciertas condiciones. Decíamos la semana pasada que un problema dual se podía utilizar si, por lo menos para que lleguemos a una solución, si el problema era de minimización y todas sus restricciones fueran del tipo mayor. Bueno, en el caso de el teorema dual, pues de dual simple, pues todas las variables tienen que ser de cualquier tipo, mayor o igual, pero la función objetivo tiene que ser de minimización. Si queremos que Tora nos llegue a la solución óptima. Ahora, si lo vamos a hacer manualmente, nosotros podemos tomar cualquier problema de maximizar o minimizar que tenga cualquier mezcla de problemas, pero Tora no va a permitir llegar a resolver los problemas de maximización. Ahora, manualmente, uno como termina la parte del procedimiento de dual simple, pues entonces después que continuamos eliminando las variables negativas, continuamos normalmente con el método simple y uno manualmente lo puede hacer. Pero la aplicación de Tora tendría esa dificultad porque si es un nodo de maximización, no lo vamos a poder llegar a feliz término para validar que hemos hecho el procedimiento adecuado. Pero no es que no se pueda hacer, simplemente tiene ciertas limitaciones igualmente. Igual, en todo caso, uno trataría de hacer un problema que efectivamente podamos llegar a feliz término para evitar cualquier inquietud. Bien, vamos a buscar a ver si encontramos un problema que cumpla con estas condicionantes, que puede ser mayor o igual o menor o igual, pero minimizar o cualquier otra cosa que vea.
maximizar, maximizar, minimizar. Míralo aquí. Esto parece minimizar y miren que tiene mayor o igual, mírenlo ahí, tiene mayor o igual y menor o igual. Lo que no tiene son igualdad, pero a falta de pan podemos hacer. Recuérdense que este criterio de negativo a veces no nos confundamos como que el valor de la variable es negativo. Es como los procesos que vimos de relaciones cuando hacíamos funciones, restricciones que tenían que ver con una relación de proporcionalidad y demás, pues entonces podíamos obtener relaciones como esta, de que hay un coeficiente negativo acompañando a la variable, pero es un tema ya de las relaciones que pudieran existir entre las variables. Pero eso no significa que el resultado de la variable es negativo. En ningún lado no es así. La variable tiene que ser correctamente positiva. Entonces, es un problema de minimización, que es lo que necesitamos, y pudiéramos nosotros utilizarlo como esquema para fines de eh, identificar la solución mediante el procedimiento dual simplex y compararlo contra la solución que pudiéramos obtener con dos fases o M, que es la alternativa. Lo puedo resolver por el método de las dos fases. Agrego las variables artificiales que tenga que agregar, en este caso de las dos últimas restricciones, y lo puedo resolver también por el procedimiento de las dos fases. Lo que vamos a comparar es qué cantidad de tablas, filas y columnas tendríamos que hacer por un procedimiento y que a ver cuál llega a la solución de manera más eficiente. Ese sería, claro, nuestro objetivo. Entonces, en este caso, tendríamos que multiplicar por -1 las dos restricciones que tenemos del lado de mayor o igual. Entonces, en ese caso, nuestro problema de minimizar z 8x1 más 5x2 sujeto a que menos 3x1 más 2x2 menor o igual que 30. Entonces, la siguiente menos 2x1 menos x2 menor o igual que menos 50 y menos x1 menos x2 menor o igual que menos 3. Fíjense que solamente estamos multiplicando las restricciones que debo de transformar a menor o igual. Aquella restricción que ya era menor o igual, no tengo que hacer ningún ajuste porque está en el contexto que me interesaba de este problema. Entonces pensemos en la estandarización de este problema. ¿Qué debemos nosotros de agregar a un problema como este? ¿Qué debemos nosotros de agregar a estas restricciones de menor o igual? Cuando tengo una restricción de menor o igual para estandarizarlo, simplemente le vamos a agregar variables de holgura. Entonces yo tengo menos 3x1 más h3 menos 2x1 menos x2 más h4 y menos x1 menos x2 más H5. Fíjate que el proceso de estandarización se vuelve similar al método simplex que veíamos en primera instancia. Lo único que los valores de los lados derechos contienen valores negativos. Eso es lo único que no tiene el procedimiento del método simple. No maneja el concepto de lados derechos negativos. Pero
Nuestro procedimiento de estandarización pues es más simple. No tengo que agregar variables artificiales. Por ende, ya me representa una simplificación del procedimiento. Y ya ahí tendríamos nuestra formulación completa, sabiendo que las variables y nuestras holguras son mayor o igual que cero. Y esta sería nuestra formulación completa. Entonces, desde el punto de vista del problema del método simple, haríamos lo mismo. Las variables de holgura serían nuestras variables básicas inicialmente, donde H3 es igual que 30, H4 es igual a menos 50 y H5 es igual a menos 30. Pero ¿qué va a pasar aquí? Que las holguras deben de ser mayor o igual que cero. ¿Y qué están haciendo? Una violación de la factibilidad. Al yo indicar que H4 y H5 son valores negativos, estoy violentando el proceso de factibilidad. No es factible H igual menos 50. No es factible H5 igual a 30. Eso es lo que plantea dual simple. Vamos a empezar en un proceso no factible. ¿Tiene valor negativo? No se puede porque los resultados tienen que ser mayor o igual que cero. Y ahora mismo, de plano, estamos indicando que hay unas holguras que tienen unos resultados negativos. Ya eso de plano no es factible. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, aplicar el procedimiento eh, del método simplex, dual simplex, para devolver a la factibilidad. Entonces, vamos a buscar aquí una tabla. Formato tabla simple. Tendríamos X1, X2 y posteriormente sería H3, H4, H5 y ya. Esta sería nuestra tabla. Entonces vamos a copiar esta pequeña tablita. Vamos a pegarla acá. Ella tiene más o menos una cosita aquí. Vamos a ponerle ahí. Por un lado, vamos a establecerle los coeficientes y las variables básicas. Y entonces vamos a dejarla guardadita por ahí. Entonces vamos a trasvasar nuestras informaciones en función de la tabla anterior que teníamos. Estas informaciones por acá. Entonces vamos a trasvasarla para nuestra siguiente tabla. Entonces, tendríamos H3, H4 y H5. Entonces, tenemos H3, H4 dentro de nuestro modelo. Luego, pensemos en la fila de Z. Recuerden que la fila Z pasa para aquel lado. Tenemos que cambiarle el signo porque pasa para cambios de signo del lado de posición. Por tanto, sería menos 8, menos 5, 0, 0 y 0. Debajo tendríamos menos 3, menos 2, menos 1, 2, menos 1,
menos uno y la estructura de la igualdad 0, 1, 0, 0, 0, 30, 30, menos 50 y menos 30. Bien, ese sería trasvasar las informaciones que están acá y empezamos en cero momentáneamente. ¿Qué hemos simplificado en este procedimiento? No hemos tenido que recurrir a variables artificiales. Y lo segundo, no tenemos que adaptar ninguna primera tabla de decir, ah, déjame adaptar aquí con el tema este de las variables artificiales. No, sale un procedimiento del método simple natural en teoría. Lo único malo es esto, menos 30. Pero, ¿qué decía el procedimiento? La variable de salida es aquella que tenga el coeficiente en el lado derecho más negativo. Ah, pero está fácil. El negativo es ese. Pues lo que está diciendo esto que H4 es nuestra variable de salida. Ahí no hay ningún inconveniente. Ahora, ya hemos seleccionado la fila de la variable que sale. Ahora tenemos que hacer una relación de dividir los coeficientes valores negativos que tenemos aquí entre los coeficientes negativos de la variable. Imagínate que hubiera sido esta fila. El 2 no es un coeficiente negativo, por ende no hubiera aplicado para fines de dividir. Ahora, en este caso, en esta fila, esta contra esta, los dos aplican para hacer la división porque ambos tienen coeficientes negativos. Entonces, los límites es dividir, el límite de dividir C sub J menos Z sub J entre alfa sub I J. Bueno, yo tengo menos 8, yo tengo menos 8 entre menos 2. Y luego tengo menos 5 entre menos 1. Por un lado tengo 4 y por el otro lado tengo 5. El mínimo, el mínimo de 4 y 5, el mínimo, porque es el valor mínimo que vamos a seleccionar, el mínimo de estos resultados está asociado a X1. Por tanto, X1 en este caso dice, bueno, si H4 va a abandonar el procedimiento, pues yo como X1 debería de entrar para mejorar esta fase, eliminar ese negativo de menos 5. Entonces, el procedimiento Gauss-Jordan que hemos hecho ya previamente en todos los problemas anteriores, pues igual, lo vamos a aplicar acá también. El mismo procedimiento. Fíjense que lo que cambia es la condición de optimalidad y la condición de factibilidad. Pero el procedimiento de cómo hacíamos de pasar de una tabla, de un procedimiento de una tabla a otra, seguirá siendo el mismo. El mismo. Entonces, vamos a cerrar. Entonces, pero vamos a copiarlo de aquí. Y lo pegamos en este. Podemos bajarle un chip. Y vamos a ponernos aquí. Y la otra tabla, vamos a buscarla para ponerla por acá. Un poco aquí. Y bien.
Ok, bien, ahí ya tenemos más o menos la tabla. Bien, las variables básicas son H3 sigue siendo variable básica. H4 será reemplazada por X y H5 sigue estando dentro del modelo. Entonces, primero tenemos que convertir que el 2 de la variable del punto pivote se convierta en un 1. Bueno, ¿por qué queríamos un número negativo? Miren por qué. Porque ahora vamos a multiplicar por un medio la fila 2. Y ahí vamos a tener el 1 positivo. Pero ahora vamos a tener un medio por acá, 0, un medio negativo, 0, y entonces el menos 50 se va a convertir en un valor positivo. Entonces, fíjate qué es lo que, por qué necesitamos que el alfa del divisor del 8 entre menos 2, necesitábamos que fuera un valor negativo. ¿Para qué? Para que cuando convertamos ese número a un número 1 de identidad de la variable, para decir el elemento pivote para la siguiente tabla, era para poder convertir el negativo de la tabla anterior. Ya por eso necesitamos el valor negativo de ese coeficiente ahí. Bien, entonces ya hemos convertido nuestra primera tabla. Ahora, donde hay un 0, en esa fila, sabemos que podemos nosotros copiar esas columnas. Ahora, necesitamos que en la columna de X1 sean 0, 0, 0, 0. Bueno, debajo de la fila 3 hay un menos 1. Bueno, si yo al menos 1 le sumo 1, tengo un 0. Ah, bueno, pero si yo le sumo la fila 2, la sumo a la fila 3, pues yo obtengo entonces el 0 que necesito acá debajo. Entonces, un medio menos 1 me va a dar menos un medio. Menos un medio y 0 menos un medio. Y 25 y 30 negativo, pues me va a quedar todavía en menos 5. Tengo 25 positivo, lo sumo con el menos 30, me queda todavía un menos 5. Luego quiero un 0 acá, pero aquí yo tengo menos 3. Bueno, menos 3, pues sería en este caso, entonces sería menos 3 sería 3 veces la fila 2 más la fila 1. Como es menos 3, entonces lo multiplico por 3 positivo y menos 3 me va a dar 0. Ahora, 3 positivo por un medio me da 3 medio. 3 medio, en este caso positivo, 3 medio positivo más 2 sería lo mismo que 4 más 3, 7 medio. Positivo, el número me está dando positivo en ambos tramos. 3 por menos un medio me va a quedar menos 3 medio y 0 menos 3 medio. 3 por 25 me va a dar 75 y 30 me va a dar 75 y 30, 100, 105. Y en Z tengo un menos 8. Bueno, lo multiplicaríamos por 8. Multiplicaríamos por 8 la fila 2 y lo sumamos a la fila 0. 8 menos 8, 0. 8 por un medio es 4 positivo. Menos 5, me queda menos 1. 8 por un medio me da menos 4. Y 0, menos 4. 8
por 25 me da 200 y cero, 200. Entonces, ¿qué hemos llegado acá? A encontrar una solución básica inicial en donde ya ahora solo queda una única variable de salida para fines del procedimiento dual sim. Ella es nuestra variable de salida única posible, menos 5. Queremos eliminar el menos 5, pero tenemos que determinar cuál variable va a salir. Entonces, debemos de dividir entre los coeficientes negativos cuál tendría el menor valor. Entonces yo tendría menos 1 entre menos un medio. Eso sería igual a 2. 2 por 1, 2. Y en el otro tendríamos menos 4 entre, entre también menos un medio, entre menos un medio. Entonces sería 2 por 4, 8. Por tanto, la primera opción debe de ser el mínimo de estos dos valores. Entonces, el mínimo entre 2 y 8, el 2 que estaba asociado a x2. Entonces, nuestra variable de entrada en el siguiente procedimiento de optimización sería x2. X2 entra y sacaríamos H5 de nuestro procedimiento. Entonces, vamos a colocarlo por acá. No. Ahí tendríamos nuestra tabla, pero necesitamos hacer la siguiente iteración. Entonces, habíamos copiado nuestra tablita por acá. Y la colocamos. Ok. Vamos a buscar nuestra tabla anterior. Y ahora tenemos estas dos acá. ¿Qué tenemos dentro del modelo? Bueno, H3 sigue siendo una variable básica. X1 sigue siendo una variable básica y ahora X2 va a fungir como la posición número 3 sacando a H5. Entonces yo necesito convertir el 1 medio como elemento pivote negativo que tiene la unión de X2 con H5, convertirlo en un 1 que es el primer elemento que tenemos que traspasar siempre en cualquier procedimiento. Pues si multiplicamos por menos 2, la fila 3, pues obtendríamos nosotros el 1 de referencia para indicar que X2 está dentro del modelo. Entonces multiplicamos por menos 2. Un medio negativo, 1. 0 es 0. Un medio negativo por 2 negativo. Menos 2 y entonces menos 2, 1 por menos 2, menos 2. Menos 2 por 5, 10. ¿Qué pasó acá? Ese negativo lo hemos convertido ahora en un valor positivo. Y todos los demás valores que están arriba, por ende,
positivo también, pues entonces ya terminaría el procedimiento del método dual simple, porque ya tendríamos todos nuestros valores con valores positivos en el lado derecho. ¿Qué es lo que busca el procedimiento? Básicamente. O sea, donde quiera que había un cero, podemos trasvasar las informaciones de la tabla anterior. Tengo un cero aquí y me dice que es cero, cero. Tengo un cero acá y me dice que es 0, 1, 0. Entonces solamente toca trabajar en las otras columnas que vemos acá. Entonces en X2, que es la variable que entra, necesitamos 0, 0, 0, todos los valores arriba. En la tabla anterior yo tengo un medio. Bueno, yo multiplico por el negativo de un medio, la fila 3 y se lo voy a sumar a la fila 2. Y eso es 0. Arriba tengo 7 medios. Bueno, pues menos 7 medios de la fila 3 y lo sumamos a la fila 1. Ya eso es otro cero que va ahí. Y en la última, como es un menos 1, sería fila 3 tal cual más la fila 0 y ya eso es 0. Pero como decíamos, tenemos que aplicarlo a todos los demás lugares. Tenemos que aplicarlo, ahora sí, a todos los demás lugares. No solamente a la primera, sino que tengo que aplicarlo a todo. Entonces decíamos, vamos a multiplicar por un medio la fila 3 y se lo vamos a sumar a la fila 2. Bien, entonces, un medio por uno positivo, en este caso un medio negativo por uno positivo, menos un medio. Y arriba de H4 hay menos un medio. Entonces, si yo tengo un medio negativo de la fila 3 por 1, me va a dar menos un medio. Y menos un medio que tenemos arriba, menos un medio, menos un medio, menos 1. Menos un medio por 2 me va a dar un 1 positivo y 0, un. Menos un medio por 10 me va a quedar menos 5 y 25 me va a quedar en 20. 25 menos 5, 20. Ya hemos adaptado multiplicando menos un medio la fila 3 más la fila 2. Ahora es menos 7 medios. Menos 7 medios más la fila de arriba. Menos 7 medios por 1 me va a dar menos 7 medios. Y en H4 hay un menos 3 medios. Entonces menos 7 más 3 me da menos 10. Entre 2 me va a dar a menos 5. Entonces ya aquí ese 7 medio negativo más, en este caso menos 3 medios, menos 7, menos 3, menos 10, entre 2 a 5. Menos 7 medio por menos 2, el 2 se va con el 2 y me queda más 7. 7. Ahí hay un 0. Menos 7 medio. Menos 7 medio. Menos 7 medio. Por la fila 3. 2 sería 10 entre 5, 10 entre 2 a 5. 5 por 7, 35. 35 negativo. 35 negativo más
35 negativo más 105. El 5 se va con el 5, 70, 100 menos 30, 70. Ya hemos adaptado nuestra fila. ¿Qué quiere decir esto? Todos los valores que están acá son positivos. Por ende, el procedimiento dual simples cumplió su objetivo, eliminar los valores negativos. Ahora, debe de pasar que aquí ahora en la función objetivo se encuentra la optimalidad porque se debe de mantener el criterio de optimalidad en un caso de minimización. Entonces decíamos que íbamos a sumar la fila literal, déjame ver si recuerdo, que es la fila directamente, la fila 3 exactamente con la fila 0. El valor que está actualmente en la fila 3, 1 menos 4, me queda menos 3, menos 2 y 0, menos 2 y 10 y 200, 210. La condición de optimalidad de un procedimiento de minimización es C sub J menor o igual que cero. Todos los valores tienen que ser cero o negativo. Todos los valores son cero o negativos. Pues se puede decir que la solución óptima de este problema era 210 con x1, x2 igual a x1, 20, x2, 10 y una holgura de H3 igual a 70. Entonces, vemos que hicimos la tabla inicial, hicimos una primera iteración e hicimos una segunda iteración para encontrar la solución óptima de nuestro problema. Una primera tabla que sale de la formulación, una primera iteración y una segunda iteración. 3 tablas se llegó a la solución óptima de este problema. También teníamos 3 filas y 5 columnas. Como les decíamos, este problema puede ser resuelto a través de el procedimiento dual simple que tiene Tora. Bien, entonces vamos a buscar eh, problema 516, por ejemplo. Y lo vamos a resolver por el procedimiento dual simple. Fíjense que yo no tengo que hacer una transformación. Entonces, fíjense que acá es la formulación natural del procedimiento. No hay que hacer ahora. Entonces, yo voy a plantear mi problema. Ya la metodología de solución, dependiendo de la metodología de solución, pues entonces hacemos las transformaciones. La transformación que hicimos en el procedimiento inicial de acá, esa primera transformación que hicimos era para poder hacer dual simples, porque es una transformación que la propone dual simple. Y como estábamos aplicando el procedimiento de dual simple, pues aplicamos entonces ese esquema. En Tora, por ejemplo, nosotros tenemos Tora, nuestro problema original, y después ya le podemos decir por qué procedimiento lo queremos. Le vamos a pedir a Tora que lo vamos a resolver por el
el problema dual simple y miren cómo, porque salí del problema. Eh, problema, ah, eh, esto. Vamos a decirle solve menu. Did you wish to say data? No. Entonces le vamos a decir que lo queremos resolver por dual simple. Dual simple. Entonces miren acá que él me genera mi tabla inicial con el -50 y el -30, que fue la primera tabla que construimos nosotros inicialmente. Esa primera tabla de el -50, el 0 y demás, fíjense ya cómo él la adapta. -8, -5, -3, ya él la adapta él en la tabla porque para poder aplicar el procedimiento dual simple necesitaba convertir esto a simple variable de holgura, pero lamentablemente estas sabemos que eran de superávit, pero están en el esquema de -50 y -3. En la primera iteración dijimos que íbamos a hacer H4 con X1. Entonces aquí tenemos en verde X1 y sacamos a H4 o la segunda columna, la segunda fila de esta parte. Al finalizar, teníamos la siguiente tabla que indicaba 200, 105, 25 y un -5. Entonces, al finalizar tengo 200, el 105, el 25 y un -5. Y luego en esta iteración entró X2 y sacó H5. Entra X2 y sale H5. Pero ya me avisa, mira, la tercera iteración ya acabó el procedimiento. Es una solución óptima. Y esa solución óptima, vamos a compararla contra la última que teníamos acá. Le indicaba que teníamos 210, 70, 20, 10, 70, 20, 10 con H3, X1, X2, H3, X1, X2. Y ya todos los demás valores, -3, -2, ya lo podemos validar, -5, -7, -1, 1, 1, -2. Ya podemos validar cualquier elemento de nuestra matriz, lo podemos comparar contra la solución de todo. Y que efectivamente nos dijo que esta solución era óptima en esta tabla. ¿Qué hicimos? Una matriz de 3 filas por 5 columnas, una matriz un poco más reducida, y con 3 tablas llegamos a la solución. Pero bien, hubiéramos preferido nosotros mantenernos, sabemos hacerlo por el procedimiento de las dos fases. Entonces, problema 5, 1, 6. Bueno, en vez de pedirle hacerlo por el método distributed data, no. En vez de hacerlo por el método dual simple, vamos a hacerlo por two-phase method. Bueno, en el two-phase method, el método de las dos fases, tendríamos que agregar 2 columnas adicionales para reflejar las adaptaciones que íbamos a hacer de nuestro modelo, porque no tenemos variable de holgura para esas dos específicamente. Entonces vamos a pasar a tener ahora 7 columnas en nuestro procedimiento de iteración. No voy a hacerla por columna, ni vamos a hacerla todas, simplemente para ver qué tiempo toma resolverla. Bueno, toma hacer una tabla adicional, 4 tablas, que tablas más largas porque tenemos más columnas, pero al final de la cuarta tabla, una tabla adicional, también llegamos a la solución de 210, 70, 20. En el contexto, como hacer una tabla te puede llevar desde 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, pues hacer una tabla menos de un procedimiento implica hacer menos tiempo. Claro, computacionalmente no hay diferencia,
computacionalmente cualquiera de los dos problemas pueden ser resueltos. Pero si uno tuviera que hacer este procedimiento a mano, pues entonces la otra opción me simplifica este proceso. Pero también este es más largo porque tiene más columnas, las tablas tienen más columnas. No es lo mismo hacer 5 columnas, como lo vimos ahora, que hacer 7. Entonces son más cálculos para poder completar el procedimiento. Entonces eso tendríamos que tenerlo en cuenta cuando vayamos a seleccionar. Claro, a nivel de computación yo lo hago en Excel, lo hago en Tora y ya Excel resuelve. Sí, es posible, o sea, no hay ningún inconveniente con eso. Uno lo puede hacer eh, directamente con el procedimiento y bien. Pero la idea es que tengamos opciones de alternativas. Si no tengo la computadora a mano, pues no es que yo no lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer en de papel, haciendo el planteamiento y desarrollando el procedimiento manualmente. No es recomendable para un problema complejo, pero este problema de ejemplo es un problema más adaptado para la solución manual eh, y o digital en el caso de que quieran, pero sí podemos hacerlo manualmente, un problema de esta dimensión. Ya cuando los problemas se vuelven con dimensiones un poco más complejas y de más variables, pues entonces ya es preferible utilizar obligatoriamente la computadora. A mano no creo que sea en ningún caso factible un problema de gran envergadura. Pero aquí tenemos opciones. Entonces, me gusta siempre ya con esto completamos todos los procedimientos que vamos a hacer desde el punto de vista de los diferentes algoritmos que podemos utilizar en programación lineal. Entonces, a modo de resumen, es bueno plantear lo siguiente. Nosotros tenemos diferentes algoritmos que podemos utilizar básicamente en los diferentes problemas. Ok, pensemos en el tipo de, pensemos en el tipo de restricción que tiene nuestro problema y pensemos, uh, pensemos en las restricciones, pensemos pensemos en la función objetivo de nuestro problema y pensemos en el procedimiento de solución de acuerdo a los diferentes algoritmos que hemos visto en lo que va del semestre. Pues yo tengo un problema en donde todas las restricciones son del tipo mayor o igual. La función es de maximizar. ¿Qué procedimiento de solución yo puedo aplicar en este problema? Normalmente, ¿cuál es el procedimiento
normal que podemos utilizar natural. El algoritmo simple es natural, es el que corresponde a esta parte que vemos. Todas las repeticiones son del tipo mayor o igual, menor o igual, función maximizar, procedimiento simple. ¿Qué pasa? Luego veíamos un conjunto de problemas en donde ahora la función objetivo pudiera ser minimizar o maximizar y las restricciones podían ser de cualquier tipo. Bueno, en este caso veíamos los procedimientos con variables artificiales y entonces decíamos que podíamos utilizar el método M o el método de las dos fases. Estos dos son equivalentes, pueden ser indistintos, pero aplican para problemas de minimizar o maximizar y que tengan una mezcla de restricciones. Las variantes artificiales se pueden utilizar. Entonces, aquí en esta parte veíamos que podíamos resolver nosotros los problemas utilizando variables artificiales. ¿Qué pasaba acá? Bueno, que al incorporar variables artificiales, el problema incluía más columnas que la normalmente manejamos en el procedimiento. Entonces el problema tiende a ser un poquitico más extenso en el cálculo de Gauss-Jordan, si ese es lo que queremos medir. Luego veíamos ejemplos de un procedimiento donde todas las restricciones fueran mayor o igual. Y el problema era minimizar, pues nosotros podíamos resolver otro problema, nosotros pudiéramos resolver otro problema que fuera de maximización con todas las restricciones del tipo mayor o igual, convirtiéndolo en el problema dual. Pero ¿qué pasaba aquí? Que había que hacer una transformación del problema. Había que transponer el problema. Había que transformar el problema en otro problema. Entonces, ahí lamentablemente, pues entonces vemos que hay que hacer un esfuerzo, no es tan directo, pero tenemos esa opción, está esa opción en caso de. Ahora, yo podría tener una restricción del tipo, ya finalmente, en el último procedimiento que vemos, puede ser mayor o igual, puede ser igual o puede ser menor o igual. Ahora, el problema solo puede ser de minimización y podemos utilizar el dual simple. Ahora, el dual simple pudiera resolver también esto. ¿Por qué? Porque ya están ahí. Si todas son del tipo mayor o igual, también lo puedo resolver por el procedimiento dual simple, pero no tengo que hacer la transformación. La diferencia en el tema de dual simple con el dual simple resuelve esta disyuntiva sin tener que hacer la transformación del otro problema, sin tener que hacer la tabla de equivalencia, sin tener que hacer nada, resolviendo el problema directo. Pero a su vez te resuelve los problemas que tengan cualquier conjunto de variables, pero siempre y cuando sea minimizar. Entonces, es una ventaja. Ahora, si el problema es de maximización, lo podemos hacer manualmente, el problema de las dos con el dual simple, siempre y cuando entendamos que después que completemos el procedimiento de eliminar las variables negativas,
sepamos que tenemos que volver al problema normal del procedimiento simple, ya sea si el problema es de maximizar o minimizar, tenemos que ver a la condición de mantener la operatividad del procedimiento. Es simplemente eso lo que tenemos que plantear. Ahora, lamentablemente, Solver, Tora, no, Solver lo resuelve como sea, pero Tora no necesariamente. Si le digo dual simple y el problema es de maximización, lo podemos tomar cualquier ejemplo, problema de maximización y que sea, no me va a permitir hacerlo por el dual simple. Y para eso, eso es bueno entender las debilidades que tienen los procedimientos normalmente. Y déjame ver si aquí hay uno, eh, yo no sé si está, si lo tengo registrado. Pero son todos de tipo menor o igual. Eh, déjame ver. Ajá, 4, 5, 4. Que tenga restricciones de mayor o igual o menor o igual. Y menor o igual todo. Ok, pero es minimizar, maximizar. Minimizar, maximizar. Ok, por ejemplo, este problema de maximizar yo pudiera transformarlo en un problema de dual simple, convirtiendo esto a dos restricciones. Pero lamentablemente, después que yo le quiera resolver esto, me va a decir no se puede por el tema de que es de maximización. Eso es difícil a veces encontrar el problema de maximizar, pero, bueno, este pudiera ser. Miren acá que tiene un menor o igual y un mayor o igual, por ejemplo. Main menu, vamos a línea programming, seleccionar, vamos a ver si está, si no, eso que creo que tengo que registrar, este puede ser que lo tengamos que registrar. ¿Cuánto punto? 6, 6, 6, no veo 6, 5, pero déjame ver aquí el 6, 6 y la verdad que se minimiza. Entonces, bueno, vamos a tener que registrarlo. Es un problema que tiene dos variables, dos restricciones, por ejemplo. Problema 4.6-5, dos variables, dos restricciones. Entonces vamos eh, a ver cómo podemos nosotros, ok, verlo aquí en paralelo. Eh, X1, X2, 5, 4, 3, 2, menor o igual que 6. Hey, vamos a ampliar un chingo aquí. X. Entonces 3, 2, menor o igual que 6. Y luego tengo 2 menos 1 mayor o igual que 6. Maestro, una pregunta antes de seguir.
Sí. ¿Cómo te cambió la restricción a mayor o igual que él? ¿Cómo, a qué tecla usted le dio? O, Sí, en el caso de aquí, te dice claramente lo que puedes, para tú poder ingresar aquí, nada más puedes ingresar mayor, menor o igual. Si pones menor, es menor o igual. Si pones mayor, es mayor o igual. Y si pones un igual, es igual. O sea, para aquí solamente admite tres celdas, o igual, o menor, o mayor. Solamente admite esas tres teclas. Ahora, ¿qué va a pasar en su teclado? Miren, y es bueno, esta parte sí es bueno uno entenderla del teclado. Por ejemplo, ustedes tienen los teclados de su computador, teclado eh, en pantalla, vamos a verlo en inglés, teclado en pantalla bueno, teclado en inglés. Por ejemplo, vamos a ver una imagen, wow, pero una imagen que se vea, a ver si se puede ver, wow. Eh, una imagen que se ve, a ver este, wow. Vamos a ver esto, a ver si esta se puede, miren acá. La diferencia que tiene el teclado en inglés es que en el 2 acá arriba aparece la arroba y donde dice JKLN no hay una ñ, sino que hay el punto y coma y los dos puntos. Ahora, qué bueno tiene esto, que cuando tú le das Shift arriba donde está la coma y a Shift arriba donde está el punto, aparecen los signos de menor o igual y mayor o igual. Entonces, ¿qué te permite tener el teclado en inglés? Y cuando me refiero al teclado en inglés, me refiero a esta expresión que está aquí. Tú tienes el teclado, el keyboard, tú puedes hacerlo que diga que el teclado esté en inglés o el teclado esté en español. En español, ¿qué va a pasar? Que mayormente cuando tú tienes la tecla visualmente, la ñ en el teclado, cuando el teclado tiene la ñ literalmente ahí, ¿qué quiere decir? Que la visualización de tu teclado, la otra forma que ustedes lo pueden saber es si la tecla 2 tiene la comilla y la ñ es que está en español. Pero si usted le da al 2 y le da Shift al 2, le pone la arroba, su teclado está en español. Otra forma de verlo es directamente acá, al lado de la fecha y hora del día, ustedes pueden ver acá. Y otra opción es la combinación de la tecla para que ustedes puedan manejar. Ustedes pueden utilizar la combinación de la tecla de su teclado, si tienen Windows y presionados juntos, más la barra espaciadora, le permite intercalar en el idioma de su teclado. Yo lo voy a hacer ahora mismo. Miren, Windows, espacio, me permite moverme en el idioma de mi teclado. ¿Qué quiere decir? Que si yo en algún momento quiero cambiar a español, Windows espacio. Claro, si lo hago únicamente una vez, ustedes solamente lo van a ver que cambia aquí. Mire, está en inglés. Le hago espacio, cambia a español. Le hago Windows espacio, cambia al inglés. Pero si lo hago presionado, mira cómo me puedo mover rápidamente entre Windows espacio, Windows espacio, Windows espacio. Yo por eso les digo que para ustedes poder utilizar Tora correctamente es preferible que su teclado tenga el idioma en inglés momentáneamente mientras utilice esta plataforma. ¿Por qué? Porque usted va a poder acceder a las teclas de mayor o igual simplemente con el Windows punto y Windows coma. Aquí el Shift, ahí. Aunque usted no la visualice porque en su teclado está la ñ, si usted le dice aquí que el teclado usted dice que está en inglés, el inglés, el Windows sabe, es la misma tecla, simplemente lo que va a ver es otra secuencia, que aunque usted no está viendo el mayor o igual ahí, físicamente en su teclado, sí va a sacar la tecla que usted necesita para operarlo en Tora. Eso es
básicamente una recomendación básica de cómo uno puede acceder a utilizarlo acá. Bien. Entonces, Gracias. voy a guardarlo porque efectivamente no lo tenía guardado este problema. Entonces lo voy a guardar. Problema 4, 6, pero es el 5. Es el 5. Y entonces, imagínense que yo le diga a él, mira, resuélvemelo por dual simple. Me va a decir, hay un problema. Dual simple no es aplicable directamente a este problema. No es que usted no lo pueda resolver por el dual simple manualmente, no. Lo que va a pasar es que él no va a llegar a la solución óptima y lamentablemente Tora necesita un procedimiento que llegue con él hasta la solución óptima, porque no le permite cambiar el procedimiento. No es que manualmente no se puede hacer manualmente, pero con la aplicación no se puede. Y te dice, mira, vamos a utilizar mejor el método de 2 fases. Si le dices OK, pero si le dices cancelar, podemos utilizar el método M. Es simplemente eso. Entonces te dice, aplícalo por el procedimiento de las 2 fases, termina la primera fase y ya ahí entonces llega a la solución óptima de este problema, básicamente. Bueno, pero mire, yo creo que con esa terminó ahí mismo y llegó. ¿Qué fue lo que dijo? Espérate, yo no entendí qué fue lo que dijo. Ah, ok, ya. Terminó esta parte y ya ahí terminó la fase 1 y ya llegó después a la solución óptima en la siguiente iteración. Pero como les digo, ahí el procedimiento sí te permite continuar, pero no en el procedimiento de dual simple. Ahí sí no se puede. Bien. Pero para Excel, como vimos ya, para Excel no es necesario. Excel, nosotros no necesitamos decirle al procedimiento, resuélvelo, y él lo va a resolver y eso es lo que nos interesa. Bien, pero manualmente sí sabemos que tenemos estas diferentes opciones para los. Miren, con esto completamos lo que tiene que ver con los procedimientos de solución de problemas. Ya con esto agotamos el temario de lo que tiene que ver con procedimientos de solución de problemas de programación lineal. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros de inicio, cuando iniciamos, habíamos dicho en la primera unidad, posiblemente, habíamos dicho algo en específico de lo que tiene que ver con un estudio, la fase de cualquier estudio de investigación de operación. Decíamos en su momento que no importa el problema, nosotros necesitamos definir, recolectar la información para definir el problema, qué es lo que queremos determinar. Y construíamos un modelo con las informaciones que aprendimos de programación lineal, construimos un modelo de matemático que represente el sentido del problema. Luego decíamos, bueno, vamos a aplicar un procedimiento específicamente computacional o manual, lo hemos visto ya previamente, pero procedimiento computacional para encontrar una solución. Los problemas de vida real son muy complejos y por ende necesitamos ayudarnos de un procedimiento como Excel, procedimientos de programación lineal, de programas específicos. También hay programas también abiertos que están disponibles pagando, pero Solver lo resuelve sin ningún inconveniente y es gratis. Y ya posteriormente hacemos una validación. ¿Qué pasó hasta acá? Nosotros hemos hecho formulación de problemas, nosotros hemos construido modelos matemáticos, hemos resuelto por todas las posibles vías los problemas, pero la validación y mejoramiento del procedimiento, lo único que hemos hecho es valores enteros, adaptar la solución a valores enteros. Pero no hay un mejoramiento realmente, no hay una optimización de los recursos, no hay un ajuste real. Bueno,
Ahora sí vamos a entrar a una fase en donde vamos a hacer un análisis del problema para ver si identificamos mejoras sustanciales en la función objetivo. Dígase, vamos a hacer una mejora, vamos a procurar una mejora en el problema que me lleve a obtener mejor ganancia o reducir costos. Pero para eso vamos a aprender a hacer el análisis de sensibilidad. ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Es que nos va a permitir a nosotros identificar parámetros sensibles y oportunidades de mejora consistentes y que nos ayuden a nosotros a obtener un mejor resultado, sin y tal vez desdoblar el problema para obtener una mejor solución, no a la fotografía de la solución óptima, porque la solución óptima es una fotografía. Esta solución que está aquí, esa no. Esta solución que está aquí es una fotografía. Es una fotografía estática del problema que hemos definido. Pero los problemas no son estáticos. Los problemas tienen variaciones que pueden ocurrir. Y tal vez hay variaciones que me gustaría a mí incurrir siempre y cuando yo pueda optimizar el modelo. Eso lo va a aportar la ciencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya la unidad 5 está abierta. Me interesa que lean, que vean por lo menos la primera presentación de, de sensibilidad de la carpeta 5. Ustedes tienen dos presentaciones, una parte uno, parte 2. Parte uno, parte 2, confirmando acá. Parte uno. Me interesa que revisen la parte uno, que es el análisis completo de sensibilidad. La parte 2 son algunos casos particulares que pueden suceder, pero la primera presentación, lo que tiene que ver con el análisis. Vamos a analizar esto, vamos a identificar estos parámetros sensibles, vamos a utilizar esa sensibilidad a nuestro favor. ¿Para qué? Para obtener un mejor resultado en serio. Y ahí entonces sí vamos a hacer nosotros lo que nos mandaba desde la primera unidad, lo que nos mandaba hacer el tema de validación del modelo, de hacer una prueba y un mejoramiento de nuestro problema. ¿Para qué? Para obtener realmente un modelo validado que podamos implementar. Hasta este momento hemos mandado a implementar una solución con valores enteros, pero no hemos hecho una optimización consciente. Hemos hecho una aproximación, pero no estamos mejorando este modelo. Y ahora vamos a poder nosotros implementar soluciones que van más allá de la solución, que van allá más de la solución matemática que nos da el problema inicialmente. Y esa es la idea, de que podamos nosotros hacer un estudio de investigación de operaciones o un estudio de solución de recursos. Realmente, a veces uno dice un estudio de investigación de operaciones, pero en realidad es un análisis de recursos escasos para mejor utilizarlo a nuestro beneficio en cuanto a la función objetivo. Eso es lo que tenemos que entender de estos problemas. Pero ya con esto cerraríamos lo que tiene que ver con programación lineal natural y solo nos quedaría la unidad número 6 de el procedimiento de transporte. Y entendiendo, no sé cuándo, recuerdo el calendario, pero creo que estamos en buen tiempo. El calendario se extiende